está relacionada con las estrategias para favorecer el aprendizaje de la adición, la sustracción y la multiplicación con números decimales en estudiantes del sexto grado de primaria a través de la resolución de la creación de problemas. Primero, estamos tomando los antecedentes que hemos encontrado para esta actividad. Patricia Collins, en el 2011, hace una tesis doctoral en España, teniendo como asesora a Juan Díaz Godino, y ella realiza esta tesis justamente dedicándose al tema de edición y sustracción de decimales, verificando de que los profesores, los que se están preparando para ser profesores de primaria en ese momento, tenían ciertos conocimientos sobre los decimales que no eran muy correctos. También hizo un estudio sobre los libros de primaria españoles que trabajaban sobre este tema de edición y sustracción de decimales. También encontró ciertas falencias en estos libros. Al final de ello, con todos estos trabajos de investigación, ella planteó elaborar un modelo para la enseñanza de los números decimales en estudiantes de educación, y también una colaboración para los que trabajan los libros de enseñanza primaria en España. Esto me ha sido muy útil como insumo para trabajo, porque ahí he encontrado bastantes referencias, digamos, a la historia de los números decimales. Ella ha buscado bastante antecedentes sobre cómo se ha ido evolucionando esto de los números decimales, que vemos que no es tampoco muy antiguo la tabla decimales, y ella ha ido encontrando diferentes trabajos también realizados en Europa sobre este número decimal. También tengo los trabajos del profesor Lunarico Malacina, acá en Perú, desde el 2012 hasta el 2014, donde él ha ido realizando talleres, ha ido realizando trabajos de investigación con profesores en ejercicio y con futuros profesores, donde ha ido preparando sobre lo que significa la creación del problema. Y ha encontrado que hay bastante aceptación de los docentes y de los futuros docentes en esto de la creación de problemas. Ayer hemos encontrado algunas estrategias que él utiliza con adultos, y hemos tratado adelante de aplicar o tomar algunas de sus ideas para trabajar luego con niños, que es lo que va a ser mi investigación. También el trabajo de Alicia Ávila, el 2013, realizado en México. Ella hizo una investigación sobre un aula exitosa en matemáticas, un aula que había tenido el año anterior éxitos en lo que sería la evaluación central de aquí de Perú, era la evaluación central de quinto grado en matemáticas, y notó ella que esos alumnos, casi más de la mitad, habían logrado éxito en matemáticas, sobre todo en lo que correspondía a decimales. Entonces, cuando llegan a sexto grado, y nuevamente la misma profesora les vuelve a enseñar, la investigadora Alicia Ávila decide hacer una investigación a ver cuál era el método que trabajaba la profesora para ser tan exitosa. Se da cuenta que la profesora era una profesora que ya tenía casi 20 años de servicio, que se había preocupado mucho por mejorar sus conocimientos matemáticos, incluso había hecho una maestría en enseñanza de las matemáticas, y eso le había permitido salir del modelo clásico que se enseñaba o que se enseña hasta este momento en México y también acá en Perú, de los números decimales, esos de ordenar los números y escribe correctamente cómo se escribe correctamente el número tal, sino que ella entró un poquito más a buscar a los números de sus propiedades, de las equivalencias, trabajando con una propiedad que es la propiedad de identidad de los números decimales, la cual le permitió a sus estudiantes conocer un poco más a fondo lo que sería el número decimal y no simplemente el algoritmo que posteriormente desarrollado. La justificación. Encontramos en el DSN, que es el Diseño Curricular Nacional, que es el centro máximo de la educación en Perú, donde se basa toda la enseñanza en instituciones educativas, que esto de la creación de problemas aparece recién en el quinto y sexto grado de primaria. Entonces, justamente, vamos a trabajar en sexto grado en esto de creación de problemas. Vemos que se propone
una de las competencias es desarrollar la formulación de problemas, o el nombre de formulación de problemas. También en experiencia docente he visto que hay diferentes falencias de los alumnos cuando llegan al sexto grado con ciertas situaciones. También he conversado con colegas del colegio y colegas de aquí de la universidad. Por ejemplo, si a un estudiante le ponemos esta operación, ellos van a recurrir a su conocimiento de la ordenación de números naturales y van a colocar hacia la derecha, ordenar hacia la derecha y les va a salir este resultado. Evidentemente está mal, pero así llegan, inclusive conversando con profesores de secundaria y aquí, así llegan a la secundaria, porque no ha habido una preparación en lo que es numeración decimal de decimales. ¿Qué les digo de las fracciones? ¿Qué les digo de las multiplicaciones? Las multiplicaciones inclusive quieren ordenar a los números con la coma decimal una sobre otra y así les sale el resultado. Y así llegan a secundaria. Y en las fracciones también tienen ciertos problemas cuando están restando un número digamos, entero menos un número decimal, un número natural menos un número decimal. Ellos van a entender o entienden que así no existe nada y por lo tanto colocan a 10 centésimos tal como están, y en lugar de salir de una sustracción, de salir de una adición. Son problemas que se dan y que existen, y los colegas que aquí estamos no me van a desmentir que sí llegan los estudiantes a secundaria con esta mala base. Entonces, con todo esto hemos tratado de encontrar algunas soluciones. En la escuela tenemos un problema, que nosotros trabajamos en base a la resolución del problema, pero no hacemos que nuestros estudiantes la creen. Incluso nosotros mismos los docentes no creamos problemas, nosotros copiamos de los libros, fotocopiamos separatas, fotocopiamos de algún concurso de matemáticas que hemos hecho por ahí, y eso es lo que le damos a nuestros estudiantes. Ni los docentes somos creadores, menos le podemos exigir a nuestros estudiantes a que lo sean. Por lo tanto, queremos modificar toda esta realidad de pocos, por supuesto que no vamos a hacer el cambio final, pero dar algunas estrategias para que se pueda ir mejorando esta situación. Comenzamos entonces que a partir de esta problemática que hemos identificado, que hay unas investigaciones ya realizadas anteriormente, hay trabajos realizados por investigadores conocidos, y también hay mucho interés en mejorar esto. Nos hemos planteado la siguiente pregunta como problema de investigación: ¿qué características deben tener unas estrategias didácticas basadas en la creación de problemas matemáticos para favorecer el aprendizaje de la adición, la sustracción y la multiplicación de números decimales en los estudiantes del sexto grado de primaria? Y nos planteamos un primer objetivo, el objetivo general, el objetivo principal de esta investigación es favorecer el aprendizaje de la adición, la sustracción y la multiplicación de los números decimales en los estudiantes del sexto grado, utilizando unas estrategias didácticas basadas en la creación del problema. Con ello, queremos tratar de solucionar estos errores y más que suceden con los números decimales. Entonces, vamos a trabajar primero identificando con nuestros objetivos específicos de investigación. Los pasos que vamos a ir dando están marcados por estos dos objetivos. Primero vamos a identificar y analizar los errores que existen en los estudiantes de sexto grado al resolver operaciones y problemas que incluyan adición, sustracción y multiplicación de decimales. Al no existir en este momento una forma de ir identificando y analizando errores, porque justamente conversamos con el profesor Malaspina, que es mentor, y él, como nos ha ido orientando en estos trabajos, él tiene sobre creación de problemas, pero no ha hecho una fórmula, digamos, un trabajo para identificar errores. Hemos utilizado en los trabajos de CON, y al cual tienen unos escritos, unos trabajos desarrollados en España, pero básicamente están trabajados en el libro Fundamentos de la Matemática, que está trabajado entre Pons, Bolino y Batanero en la página 73, donde ellos ahí definen qué cosa es el error y cómo ir identificando el error. Habla de error cuando el alumno realiza una práctica, o sea, una acción, una argumentación, etcétera, que no es válida desde el punto de vista de la institución matemática escolar.
Eso es lo que vamos a ir identificar con este primer ejercicio. Luego ya, cuando hayamos hecho todo el trabajo, el desarrollo del instrumento, vamos a analizar las producciones de los estudiantes de sexto grado en la resolución de problemas que incluían adición, sustracción y multiplicación de decimales, y vamos a ver cómo funcionó el trabajo que hicimos luego de aplicar esta estrategia de creación de problemas. Posteriormente con eso ya elaboraremos la propuesta que estamos teniendo. El marco teórico lo estamos trabajando también en base al estudio del profesor Valentina. Vamos a encontrar que los problemas tienen 4 elementos fundamentales: la información, el requerimiento, el contexto, que puede ser intra o extra matemático, y el entorno matemático. ¿Cómo vamos a reconocer esto en un problema? Hablemos de un problema sencillo. Anita tenía 2,50 soles y va a la librería a comprar un cuaderno que le costó 2,20 soles. ¿Cuánto recibió de vuelto? Ahí en ese sencillo problema vamos a encontrar las cuatro partes de un problema que nos dice el profesor Malaspina. Anita tenía 2,50 soles y el cuaderno costó 2,20 soles. O sea, los valores en este caso el dinero es la información. ¿Cuánto recibió devuelto? En la pregunta, lo que se está pidiendo hacer en este problema sería el requerimiento. El contexto en general es todo el problema, que en este caso es un contexto familiar, digamos, porque estaban hablando de la niña que va a la librería de los cuadernos. Y el entorno son las operaciones o conceptos que van a intervenir para resolver este problema. En este caso, depende, esto es muy subjetivo, cómo el estudiante vaya a solucionar este problema, si lo utiliza la adición, si lo utiliza la sustracción, perdón. Esto ya depende del problema con el que se ha realizado. También, el profesor Malaspina nos dice que para obtener nuevos problemas podemos hacerlo de algunas maneras. Uno, variando uno de los 4 elementos que le estaba diciendo, variando la información, el requerimiento, el contexto o el entorno matemático. La otra manera de hacer un nuevo problema sería elaborando uno nuevo. Es decir, después de haber pasado ya por este proceso de variación, vendríamos al nivel siguiente, al nivel más alto, que ya sería elaborar un problema ya sin variar uno que ya está antes preparado. ¿Cómo podemos crear problemas? Podemos hacerlo haciendo variaciones cuantitativas, es decir, cantidades en el problema, o también podemos trabajar variando cantidades cuantitativas y cualitativas en un problema. Los pasos para crear un problema son 3. El trabajo individual, donde el alumno hace una reflexión sobre el problema, piensa qué operaciones va a usar, se hace la pregunta ¿qué pasaría aquí? que hago esta respuesta y la compruebo de otra manera. Luego viene el trabajo grupal, donde el profesor dice que el grupo no debe tener más de 4 estudiantes. Cuando ya es más de 4, el trabajo grupal se convierte en una conversación donde algunos no trabajan y otros miran. Y finalmente la socialización, donde ya el grupo de estudiantes que ha trabajado salen, o en este caso, a exponer sus respuestas, y donde todos hacen una retroalimentación de las respuestas y las creaciones de problemas que han hecho, a ver si es válido o no lo es. Bueno, hemos trabajado en el marco teórico de números decimales con el trabajo de Godino, que nos dice que los números decimales son aquellos números racionales que tienen una fracción representante con denominador por potencia 10, eso es lo que se le llama también fracciones decimales. Hemos investigado acerca de la anotación de las fracciones decimales, nace con el fin de simplificar los cálculos hechos con las fracciones, y aquí también hay algo interesante que ver, que en algunos lugares, como acá en el Perú, se está utilizando la coma como un separador, pero en otros lugares se utiliza el punto. Y según las normas del año 2003, se puede utilizar tanto la coma como el punto. Y es más, si se quiere, se utiliza el punto. Entonces sería otra propuesta realmente porque estamos utilizando mucho la coma. Y en algunas partes, como en España, se utiliza la coma, pero en la parte de arriba, como fuera un apóstrofe, para separar los decimales. Estos estudios ya
posteriormente lo vamos a ir colocando en nuestro trabajo, no está todavía, recién hemos ido descubriéndolo con el estudio de estos últimos días. En nuestro marco teórico vamos a trabajar en 8 sesiones. La primera va a ser una evaluación diagnóstica de conocimientos previos, donde vamos a trabajar con el primer objetivo, que era identificar y analizar los errores que tienen los estudiantes al resolver los problemas con operaciones de adición, sustracción y multiplicación. Del 2 al 8, las sesiones segunda hasta la octava, vamos a hacer una experimentación, donde vamos a ir trabajando paso a paso, primero con la variación de problemas, variando primero la información, variando posteriormente información y requerimientos, posteriormente información, requerimiento y contextos, y finalmente el entorno matemático. Y las 3 últimas sesiones, de las 6, 7 y 8, ya vamos a trabajar la elaboración de problemas matemáticos con estudiantes. Para ello, hemos diseñado una serie de actividades, de las cuales la primera es la que está presente en nuestra base de tesis, pero las demás ya están avanzadas. Hemos trabajado sobre un contexto comercial, digamos. El lugar donde vamos a trabajar es una zona residencial que tiene alrededor a 3 supermercados y un mall. O sea, los alumnos viven en una organización donde constantemente hacen esta operación de compra-venta. No hay uno que no haya ido alguna vez a un supermercado. Vamos a trabajar con los afiches de los encargos de los supermercados para hacer estos trabajos. El tema motivador de la próxima sesión va a ser justamente el supermercado en estas actividades. Lo que queremos es justamente que los estudiantes afiancen este trabajo que han hecho que hacen en la vida real y lo apliquen también a las clases naturales. Una duda me ha generado el problema de los objetivos, que no se pueden colocar claves objetivos, porque en el problema pareciera que el énfasis del punto de atención son los objetivos didácticos. Como problema, es para que entender los objetivos didácticos. Pero en los objetivos, bueno, no sé si se habla de aprendizaje, ¿no? Y luego, bueno, en el desagregado ya de los específicos es referencia a los errores, ¿no? Entonces, lo que se les ha estado pidiendo es que haya coherencia, ¿no? Entonces, por un lado, el foco son las estrategias didácticas. Hemos quedado que en esos mismos términos deberían estar adaptados, ¿no? Los objetivos y todo lo que viene después. La solución sería en ese sentido para que lo miren de nuevo y que quede claro que el foco en todo momento es el aprendizaje que estrategia. Estrategia son para favorecer el aprendizaje. Pero el foco va a estar en qué estrategias y cómo estas van a ir evolucionando, o el foco va a estar en lo que los niños van a hacer. Siempre ha habido un error a la hora de la bueno, en este caso todavía es título tradicional, pero sí la coherencia entre la pregunta, los objetivos en general, para tener la línea realmente de qué es lo que se va a investigar y qué es lo que se desea alcanzar con esa investigación. Yo voy a también por esta sí, yo no diría que hay incoherencia, me parece muy fuerte la expresión, porque las estrategias didácticas tienen sentido en la medida en que favorecen el aprendizaje. Entonces, en el fondo está eso, el favorecer el aprendizaje y utilizar las estrategias de creación de problemas, las estrategias didácticas. Lo que quizás conviene una redacción un poquito más, ¿no? Una redacción más adecuada, ver que sea más evidente el asunto, pero que no haya coherencia aquí parece un poco duro, ¿no? Pero no creo que haya esa incoherencia en el trabajo. Por lo demás, sí, yo insisto, Jorge es sumamente entusiasta y ambicioso académicamente, lo que sí me parece que está siendo muy ambicioso su proyecto, ¿no? Eso ya lo hemos conversado, pero vamos a ver.
todo esto es un esfuerzo para ver cómo se llega en términos reales, a cuánto se llega en términos reales, pero está bien que tenga todo este programa, todo este propósito, y ya veremos la realidad que nos dice, ¿no? No es médico que es incoherente, ¿no? El trabajo, sino, o lo que está planteado, sino que debe ser evidente en ambas partes del foco. Puede ser experiencia, es una cuestión de relación. Sí. Pero que me parezca bien que nosotros más coherencia, tiene que haber una relación entre pregunta, objetivo, objetivo general y específico, para que el trabajo realmente tenga, como decimos siempre, inicio, medio y fin, para que se pueda lograr lo que te decía, como en un primer momento dice, qué características debe tener una subjetividad y tiene que redactarlo mejor, ¿no? Estrategias didácticas y luego favorecer el aprendizaje, yo creo que lo redacta otra vez, lo conversa con el profesor y va focalizando. Ahora que sí, que también están diciendo que todas las operaciones. 3 y varias creación de problemas, es admisión, pero bueno, creo que le sale para la tesis oral también, ¿no?